En esta RAP 150 se trata de la profesionalización de la función pública. Dicha revista fue coordinada por la doctora María del Carmen Pardo y me encuentro con tres de los que escriben sus artículos: el doctor Ricardo Valle Berrones, el doctor Rafael Martínez Pon y el maestro Alejandro Herrera Macías. Esta revista trata de la profesionalización de la función pública. Es casi nuestro leitmotiv de este instituto, que nos dedicamos a la profesionalización y perfeccionamiento del servidor público, entendido esto como la capacidad de capacidades de los servidores públicos y su certificación. Bienvenidos, pues, a esta presentación de la RAP 150. Le voy a ceder la palabra al doctor Martínez Pon, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental, para presentar a nuestros invitados. Bienvenidos a la presentación, como bien dice el presidente del Instituto, del número 150 de la revista de Administración Pública, conocida como la RAP, que edita este instituto. Como bien ya se mencionó, es un número con un tema en particular, yo diría una asignatura pendiente que sigue existiendo en este país, que corresponde a la profesionalización de la función pública, un número coordinado por la doctora María Carmen Pardo, que pues, ya nos explicará a grandes rasgos en qué ha consistido su diseño y sobre todo en su composición del mismo. Antes de comenzar con la presentación en sí, yo sí quisiera destacar el esfuerzo que ha realizado el INAP en las últimas semanas, particularmente en la nueva gestión del actual presidente, el doctor Miguel Martínez Ansúrez, en la que se han realizado muchas actividades a distancia, destacaba él como consecuencia de la pandemia, diría yo, lo relacionado con reuniones de trabajo, los webinars, que llevamos 12 hasta el momento, presentaciones de publicaciones, cursos, de modo de que todo este trabajo que se ha realizado pues, ha despertado la creatividad de todo el equipo del INAP. Diría yo que somos pocos, pero hemos hecho muchas cosas en el transcurso de todo este tiempo. Todo iría ya en el marco de lo que conoceremos a partir de ahora como TV INAP. Esto sí lo quiero enfatizar. Este es un esfuerzo institucional que hemos estado haciendo, decía yo, desde hace algunos días, y lo que querríamos que viesen ustedes en todo el trabajo que realiza el instituto a partir de este concepto. Quiero darles las gracias a varias personas que se encuentran presentes en este set que hemos montado, a la titular de la Secretaría, a la maestra Susana Casado, al propio equipo de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental. Y quiero dar las gracias a mi amigo Alejandro Rojo, que ha decidido ayudarme en esta tarea, pero también a Alejandro Domínguez, que ha estado muy activo en toda la actividad que hemos estado realizando. Dicho esto, nos acompaña para esta presentación el propio presidente del Instituto, la propia doctora Carmen Pardo, dos de nuestros articulistas también, el maestro Alejandro Herrera Macías, el doctor Ricardo Valle, de modo que la intención es que también nos platiquen de sus propios artículos. Antes de dar la palabra a la coordinadora del número, dos de nuestros principales articulistas, sí quisiera establecer tres grandes reflexiones sobre el tema que nos ocupa y también tres grandes preguntas. La primera reflexión está sobre la base de lo que nos aportan dos investigadores de la Universidad de Gotemburgo, que es el doctor Víctor Lapuente y el doctor Carlston, en un libro que yo recomendaría ampliamente. El título del libro es Organizando a Leviatán, es un libro publicado por Deusto. Estos dos autores plantean una pregunta interesante: ¿por qué algunos países son menos corruptos, están mejor gobernados que otros? Lo dicen estos autores, los
países donde los funcionarios de las burocracias públicas son reclutados por sus méritos, funcionan mejor, a diferencia de aquellos empleados que deben sus puestos a conexiones políticas. Son gobiernos de alta calidad, dicen los autores, que actúan con imparcialidad, no incurren en prácticas corruptas y usan los recursos públicos disponibles de manera eficaz. Una segunda reflexión está basada en un especialista en temas de corrupción, que es Daniel Kaumann, investigador del Banco de México, del Banco Mundial, que nos señala que las burocracias basadas en el mérito, por un lado, en efecto, generan menor corrupción, pero también hacen que los países sean más competitivos, más eficientes y más eficaces. Y bueno, una tercera reflexión, esa es mía. Yo lo que aseguro es que las burocracias basadas en el mérito generan un mayor compromiso y sentido de pertenencia de los miembros que forman parte del servicio profesional. En primer lugar, por la estabilidad que les proporciona el propio sistema, pero en segundo lugar, por todas las herramientas que reciben para mejorar el desarrollo de su desempeño. ¿En qué me baso para decir esto? Bueno, me baso ahora sí en una evidencia empírica por mi paso como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional. Posiblemente está mal que yo lo diga, pero creo que el Servicio Profesional Electoral Nacional sigue siendo uno de los mejores servicios profesionales del país, y no me cabe la menor duda de ello. Y esto lo comento porque el INE o el Instituto Nacional Electoral no son los consejeros, hay toda una estructura profesional que hace las elecciones, por lo que yo también los invito a dedicar a la elección que vamos a tener en 2021. La elección sea vista y analizada por el trabajo técnico que desarrolla esta estructura. Termino con 3 preguntas, yo diría incluso provocadoras, para poner un poco de pimienta a la presentación. La primera, bueno, ya también queda a consideración de nuestros ponentes si quieren contestarlas o no, no están obligados a hablar desde ahora. La primera pregunta que yo establecería es: ¿cómo conciliamos la austeridad con la profesionalización? Una segunda pregunta: ¿en qué áreas ahora más que nunca es necesaria la profesionalización? ¿Qué lecciones nos ha dejado la pandemia? Y finalmente, ¿cuál es el futuro de los próximos años de la profesionalización en este país? ¿Seguiremos con islas de profesionalización? ¿Serán los estados de la República que tomen la iniciativa? ¿O hay que esperar más tiempo? Bueno, dicho esto, le voy a hacer la palabra a la doctora María Carmen Pardo. Ella no necesita presentación, está más que acreditada. Sin embargo, voy a dar 3 datos rápidos. Es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, miembro del Sistema Nacional de Profesores nivel 3, autora de muchas obras en su haber sobre este tema y otros más, y afortunadamente coordinadora de este número especial de la revista. Doctora, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la presentación del número 150, que ya esa cantidad refleja el esfuerzo sostenido que ha hecho el INAP a lo largo de muchos años para publicar, digamos, artículos que tienen que ver con el tema que ocupa este instituto y que es muy importante, que es el de la administración pública. Dentro de esos temas está el de la profesionalización. Estuve muy contenta de que me invitaran a coordinar este número, precisamente porque es un tema que yo considero de la mayor importancia, y de la mayor importancia a la luz de lo que está sucediendo hoy día en el mundo y en México, que tiene que ver con la crisis sanitaria, pero también con una terrible crisis económica que va a pegar a muchos de los hogares de muchos países y del nuestro también. La profesionalización es algo que nos permite entender que no podemos tener en las administraciones públicas a cualquier persona que quiera trabajar en la administración pública, sino tiene que ser la persona idónea para ocupar los puestos, y estas personas idóneas tienen que haber probado
capacidades para poder llegar a desempeñarse en esos puestos de la mejor manera posible. Esto quiere decir que no, la profesionalización estaría reñida con la improvisación, con el compadrazgo, con el hecho de querer tener en las administraciones públicas a las personas leales a nuestro ideal político. Lo que tenemos que tener es a la gente realmente más capaz y que haya probado su capacidad en esos puestos. El número fue un número que me dejó enormes satisfacciones porque tuve oportunidad de recibir y realizar trabajos de personas a las que respeto y a las que admiro mucho. Encabeza el número el trabajo de Ricardo Valle, que está aquí con nosotros, que escribe sobre la importancia de estos servicios a la luz de las transformaciones de la vida social y estatal en el mundo. Digamos, es un trabajo con un componente de reflexión teórica importante. Está también el trabajo de Guillermo Sepúlveda y Damián Lugo sobre la importancia de las burocracias profesionales como elemento importante en la implementación de políticas públicas. Las políticas públicas se implementan, es una fase muy complicada del proceso de políticas, lo sabemos, y entre más profesionales contemos para impulsar y no solo diseñar, sino implementar esas políticas, seguramente esas políticas tendrán mayor éxito. Rafael Martínez Pon hace una reflexión muy interesante sobre lo que ha pasado en materia de profesionalización y lo que puede o no pasar en el futuro inmediato respecto a ese tema. Es un conocedor muy importante del tema, también teóricamente, pero ha sido responsable de una de las experiencias exitosas que reconocemos todo en este país. Arturo Hernández sitúa a la profesionalización como un elemento importante en el diseño institucional y hace una aportación interesante sobre eso. Fernando Nieto y David Eduardo Vilchis reconocen a este paraguas conceptual de la profesionalización como el que alberga los sistemas de recursos humanos que, como ustedes saben, son básicos y fundamentales en cualquier organización humana. Alfonso González Mateos hace una reflexión más desde la perspectiva de empresa privada respecto a la dirección estratégica y ejecutiva en los servicios civiles de carrera. Mario Fósil y Gonzalo Alberto Vera sitúan el tema de la profesionalización como un elemento central de los sistemas nacionales anticorrupción, cosa que está siendo muy discutida en el país en estos días y que no acaba por concretar en ninguno de sus aspectos, y quizá menos en el hecho de contar con los profesionales necesarios para que este sistema opere cabalmente, no solo a nivel federal, sino en los estados. Alejandro Herrera, que también está aquí con nosotros, plantea los retos del capital humano como este recurso fundamental en los esquemas de profesionalización. Y finalmente, Carlos Matute hace una reflexión desde el punto de vista jurídico respecto a qué podemos y debemos entender como este esquema de profesionalización. Las revistas de la RAP tienen también siempre un apartado que le llamamos foro abierto, en donde aparecen contribuciones que no necesariamente se relacionan con el tema. Está la reflexión de Carlos Reta sobre el poder legislativo como protagonista del Estado mexicano del siglo XXI. La reflexión de Arturo Núñez respecto a la transformación de la política contemporánea, y hay una reflexión muy interesante del profesor Eduardo Castellanos, sobre deontología jurídica. Los invito a leer este número de la revista, que seguramente nos permitirá, primero, entender mejor el tema de la profesionalización, pero segundo, valorar en su justa dimensión la importancia que este tema tiene para la administración pública de nuestro país y para el gobierno.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, dar las gracias también al doctor Eduardo Castellanos, que se encuentra en la parte atrás del equipo que tenemos hoy día para esta presentación. Decir que venimos saliendo de un examen decidió quedarse. Y bueno, como bien dice la doctora, según respuestas aquí se aún más con aportaciones adicionales. Bueno, antes de darle la palabra al maestro Alejandro Ramas Díaz, decir rápidamente, voy a hacer también la pregunta, ¿para qué es importante una vocación profesional? Yo voy a poner dos casos recientes que seguramente les llamarán la atención al público. El caso de España, se quedó 10 meses prácticamente sin gobierno. El caso de Bélgica, que también se quedó casi un año sin gobierno, por lo tanto, los servicios públicos no se suspendieron, siguieron trabajando, incluso por ahí existe la tesis que hasta crecieron económicamente. Bueno, pues eso tomámoslo en cuenta para lo que se decía en un país como este, que se esperaría de que los servicios públicos, independientemente de los políticos, el tipo político, si determinado partido esté en el poder, más allá de la intención o de los pleitos que puedan tener con otros sectores, bueno, la idea es que la administración siga trabajando en todas sus líneas. Bueno, dicho esto, quiero hacer la palabra al maestro Alejandro Macías, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Política por la Universidad de Warwick, Inglaterra, ha sido director general de Recursos Humanos en muchas dependencias y entidades, tiene experiencia vasta y además, lo que hay que destacar es que escribe sobre el tema. Actualmente es director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Autoridad Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. No sé cuánto te cobra el profesor por tus tarjetas que te hacen, parece como una carta de intenciones. Bueno, en fin. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, doctora. Pues antes que nada, estoy muy agradecido por la hospitalidad del instituto y muy agradecido al doctor Luis Miguel Martínez, que está encabezando esta nueva etapa del instituto, y celebro que se dé esta presentación, que no solamente 150 años se dice fácil, perdón, 150 números se dice fácil, son muchos números que ha logrado el instituto a lo largo de estos 65 años y ahora en un momento crucial para la vida del país, que es a través del uso de las redes sociales, que nos permite llegar pues, a un público mucho más vasto y más rápido. Yo en lo particular, como comentaba el doctor Rafa ahorita en la presentación, a lo largo de los años me he dedicado fundamentalmente al área de recursos humanos, ha sido una de mis preocupaciones y ocupaciones, precisamente el valor que tiene el capital humano, y tratando de responder la pregunta que hace Rafa de la austeridad versus la profesionalización. Yo creo que aquí la complejidad está en que son dos variables muy diferentes, ¿no? La primera, la austeridad debe ser entendida no solo como el no ejercicio de recursos públicos, sino más bien debe ser entendida como una forma racional en el uso y ejercicio de los recursos públicos. Siento que se ha pensado en los últimos meses, semanas, que la austeridad es sinónimo de no gastar en la administración pública, ¿no? Lo cual, pues los que tenemos experiencia en la administración pública sabemos que como es tan malo gastar de más, como es tan malo también no gastar lo que se ha presupuestado. Y ese es un fenómeno en el cual debemos de tener muy en claro, ¿no? Y yo creo que precisamente el contexto en el cual estamos viviendo, en el cual obviamente cuando los que estamos aquí presentes y los que contribuimos a este número, pues cuando escribimos nuestras aportaciones fue antes de la pandemia, lo cual pues no preveíamos lo que iba a suceder, no preveíamos que, como dijo la doctora Carmen Pardo, pues íbamos a entrar ya en un contexto de una recesión económica y con todas las dificultades que esto está conllevando, y en lo cual también está poniendo a prueba la propia capacidad de operación del gobierno, en el cual aquí precisamente, Rafael lo decía a un inicio, ¿no? En los países donde ha habido
un fuerte servicio civil de carrera, una fuerte profesionalización, pues los gobiernos siguen funcionando, no importando lo que suceda, ¿no? Aquí va a ser muy interesante hacer una evaluación qué ha sucedido durante marzo a la fecha, cuál ha sido la operación, en qué se ha avanzado, en qué se ha frenado la administración pública, precisamente por la carencia de un servicio civil de carrera generalizado, el cual no se tiene. Hay sus honrosas excepciones, como ha sido el servicio electoral, que afortunadamente yo creo que es uno de los motivos de orgullo como mexicanos que tenemos, que ha sido operable, que ha dignificado la labor del servicio público, pero no pasa así en términos generales con el resto de la administración pública. Creo que por eso hoy más que nunca cobra renombre e importancia la profesionalización que se tiene que dar del servidor público. Celebro que desde el Instituto Nacional de Administración Pública pues se lleve a cabo este tipo de iniciativas, se apoye y se apueste por la profesionalización. Ya lo decía la doctora Pardo, y yo creo que todos coincidimos que el gobierno es algo difícil, no es fácil, se tiene que tener las destrezas, las competencias para poder ejercer el cargo público, porque pues lleva responsabilidades en el ejercicio de la función pública, y esto solamente puede estar acompañado por una debida profesionalización y desarrollo de competencias por parte de los servidores públicos, ¿no? Yo creo que la apuesta más grande que debe tener el país hoy en día es precisamente fomentar y apostar en la profesionalización de sus servidores públicos, y no confundir que la austeridad de alguna forma tiene que tocar con el capital humano. Obviamente que se puede racionalizar el uso del ejercicio público en otros rubros, ¿no? En distintos órdenes de gasto que tiene el gobierno, ¿no? Pero yo creo que cualquier institución, pues el último espacio que piensa es en recortar el capital. Y aquí, precisamente, viene a la mente uno de los artículos del doctor Guillermo Segundo, en donde alarmantemente pone que el 20% de los servidores públicos de carrera pues han sido desplazados de sus posiciones, ¿no? En la cual pues fue un proyecto que se apostó desde hace ya 3 administraciones, continúa con sus vicisitudes, pero sigue operando, y en el cual obviamente pues obliga a que distintas voces, gente que pues desde hace muchos años, como es el doctor Valle, la doctora María Carmen Pardo, pues han apostado precisamente y han creído, o hemos creído, en la profesionalización del servicio público. Es, yo creo que muy importante en este momento también, porque con la pandemia que estamos viviendo obliga a que la forma de cómo se está trabajando en las administraciones públicas necesariamente va a cambiar. Esto es un parteaguas. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que el servicio público será igual después de la pandemia, no solamente por los protocolos de salud que se requieren, sino por la efectividad, las horas, hombre y a una mujer, que se tienen que invertir en el gobierno. Hoy hemos visto que muchas instituciones, gracias al uso de las redes sociales, siguen funcionando. Entonces también se quita mucho esta premisa que el servicio público, la gente tenía que pasar horas ahí, haciendo horas hombre, perdiendo su tiempo, en el cual pues se demuestra que puede ser igual o más efectivo a través del uso de estas nuevas tecnologías, en el cual pone a prueba pues un reto muy importante para la actual administración. Yo espero que de alguna forma se siga apostando en la profesionalización del servicio público, y pues lo dijo muy claramente Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, cuando afirma que hoy gobernar es más difícil, ¿no? Y eso que lo dijo antes de que fuera la pandemia. Yo creo que si le volviéramos a preguntar diría, es doblemente difícil hoy gobernar, ¿no? Entonces, la única forma que podemos contribuir para que los ciudadanos tengan mejores servicios, tengan una satisfacción mejor, pues es contando con una burocracia sólida y fuerte. Cerraría mi comentario en el hecho cuando mencionaba Rafael de estos autores que hablan de cómo si hay un binomio, una relación positiva entre un servicio público profesional y un gobierno efectivo. Pues me vino a la mente el libro de Amos Eglu, ¿no? Y Robinson, ¿no? Donde hablan por qué fracasan las naciones, ¿no? Y cuando precisamente tratan de dar este seguimiento, si bien desde una óptica económica, pues descubren precisamente qué es la burocracia. La calidad de la burocracia es la que determina la calidad de los servicios públicos y la efectividad de los gobiernos. Entonces, una administración pública eficaz, eficiente y de calidad, indudablemente genera ese tipo de servicios. En sentido contrario, si no se tiene eso, pues obviamente los resultados de la administración pública pues será una administración pública pues mediocre o falta de las expectativas que los ciudadanos están teniendo.
más aún ante la falta de credibilidad que se tiene en las instituciones, ¿no? Entonces, yo celebro profundamente que el instituto se preocupe y ocupe por la profesionalización, que se apueste en este nuevo tipo de tecnologías, y la verdad, reitero que estoy sumamente orgulloso de haber participado en este número con las personas que admiro, respeto desde hace muchos años, ¿no? Que tenemos tiempo conociéndonos y que seguimos apostando en la profesionalización del servicio público. Y muchas felicidades, doctor Luis Martínez, por este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues pasamos a la parte final de esta presentación. Y le voy a dar la palabra al doctor Ricardo Valle Garrones, que tampoco necesita presentación, sabía que está más que acreditado, únicamente decir que es profesor de completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el área de Administración Pública de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del sistema de investigadores nivel 3, maestro, diría, de muchas generaciones de administradores públicos, que además yo le agradezco personalmente que haya aceptado venir a presentar la revista, presentar su artículo y hablarnos de los temas que, en general, que de alguna manera u otra ya lo hacen. Doctor Valle, por favor, la palabra. Pues, en primer lugar, agradezco al presidente de su instituto, el INAP, al doctor Miguel Martín Sansúrez, la amable invitación para participar en la presentación de la revista, misma que me hizo llegar amablemente también el doctor Rafael Martínez Bon. Expresar mi beneplácito por colaborar en un número coordinado siempre con la seriedad, el rigor y la calidad que caracteriza a la doctora Maricarmen Pardo, además especialista muy relevante en los temas de profesionalización, y también compartir mesa y opinión con Alejandro Herrera, colega y amigo de muchos años, consta también su eficaz desempeño profesional. Me parece que la publicación del número de la profesionalización de la función pública es en un momento en que lamentablemente en el país lo que menos está reconocido es, primero, la función pública, y segundo, el tema de la profesionalización. Me parece que es una muy buena aportación desde el punto de vista de reflexionar y extender las ideas sobre un tema que es fundamental en lo que llamaríamos desarrollo de los países, crecimiento de las sociedades, calidad de vida, desempeño de las instituciones. Y en ese sentido, quisiera mencionar de entrada que cuando hay una concepción ideológicamente equivocada de lo que son las burocracias, aumenta el número de errores y de fracasos en la gestión de los gobiernos. Por ello, es importante subrayar que el sentido de profesionalización está orientado básicamente, en principio, por dos elementos claves. Uno, los servidores públicos son la conciencia del Estado y son la autoconciencia del Estado al mismo tiempo. No podemos entender calidad del Estado, calidad de la gestión, desarrollo de las instituciones con la ausencia o el faltante del servidor público. Y es la conciencia porque en él se deposita los deberes, el saber, la lealtad, el conocimiento de la materia de gobierno que permite entender y desarrollar las complejas tareas del desarrollo de una comunidad o de una sociedad. Y la autoconciencia, porque son la mejor protección del Estado desde el punto de vista de cómo lo entienden, lo asimilan, lo procesan y lo vuelven parte de un patrón de vida que llamaríamos el servicio público. Quien ha ingresado al servicio público tiene como característica que justamente ha decidido servir a los demás. Esa es la idea literal de lo público del servicio, ocuparse de lo demás, de lo general, de la sociedad, del sentido comunitario. Y esto parte no solo de un sentido de compromiso, sino diría yo de un sentido de vocación y de entrega para hacer mejor la tarea pública en favor de los que creen en las instituciones estatales, que son un pivote fundamental para organizar la labor de gobierno y la labor de administración pública. Segundo, los servidores públicos sin duda son la columna vertebral de la materia de gobierno, que se traduce en dos variantes: las políticas públicas y los servicios administrativos.
Estos son los componentes fundamentales que ayudan a comprender grado de desarrollo de los países o grado de estancamiento, grado de progreso o grado de derroche de recursos y de capacidades y hasta de talentos. Entonces, en la medida en que el servidor público es ubicado como un punto toral en el desempeño del Estado, estaríamos abonando en la importancia y en la necesidad de lo que son las burocracias públicas altamente profesionalizadas y sustentadas básicamente en el mérito y en lo mejor de su desarrollo. El otro elemento es que los estados no se comprenden en sí mismos, sino en relación justamente a sus burocracias profesionalizadas. Las burocracias son la garantía de la permanencia y la estabilidad de los estados en términos de la tarea de gobernar y la tarea de administrar. El doctor Martínez Pon citaba dos ejemplos que son paradigmáticos en el caso europeo. En efecto, el caso español y el caso de Bélgica nos indican esa gran autonomía de la administración pública frente a los vaivenes y cambios políticos, y que una vez que los sistemas de carrera están consolidados, se ocupan de lo que ellos saben, de lo que diría muy bien Max Weber, de la pasión y el conocimiento de los temas de la administración, que son al final de cuentas lo que hace posible la permanencia, el crecimiento y el progreso, en este caso, de la vida comunitaria. Y algo muy importante, sobre todo en los tiempos actuales del país, se tiene que generar conciencia de que el compañero de ruta, de itinerario y de hoja de navegación, usando una metáfora, de los políticos electos por mandato popular, son los cuerpos burocráticos. El político no podría hacer la labor que le corresponde por mandato y programas de gobierno si no descansa y se apoya en la capacidad, en el talento, en el discernimiento y en los planes que prepara justamente la burocracia gubernamental. Creo que dos componentes clave de la vida moderna es entender el papel de los políticos y el papel también de los servidores públicos en una idea que llamaríamos el principal y el agente, dos elementos centrales que explicarían el desempeño, la calidad y el logro también de los servicios públicos y de las políticas públicas. Y por otro lado, señalaríamos en este esquema que la idea de profesionalización es un verdadero imperativo del Estado. El Premio Nobel de Economía Douglas North, precisamente cuando analiza la calidad en la vida de los estados, nos señala dos requisitos fundamentales. Un país tiene calidad en su desarrollo cuando tiene instituciones creíbles y eficientes y cuando las políticas públicas son de calidad y de coherencia. En los dos elementos está la presencia del servidor público, de que aporta la idea, el proyecto, los programas, las metas y los objetivos que hacen posible precisamente la tarea de gobernar, transitar por la ruta de gobierno y, para tratar de evitar los escollos, los recovecos y hacer que las políticas de un país puedan cumplirse en la lógica de los calendarios, los tiempos y los compromisos que se han venido estableciendo. En este sentido, en la introducción de la revista que coordina la doctora Pardo, hay dos párrafos que voy a mencionar de manera parafraseada para ubicar el contenido y la estructura y la obra que ella coordinó con mucha eficacia. Y uno de ellos menciona que el tema de la profesionalización como tarea paralela a la evolución política y social también se vincula con la importancia en el desarrollo de la burocracia y en la participación de esta en la implementación de política pública, como queda muy bien expuesto en el trabajo también de Guillermo Cejudo. Y la otra reflexión que hace en la introducción la doctora Pardo es muy importante porque menciona que los trabajos contenidos en la RAP dan cuenta de la importancia de la profesionalización como muy relevante insumo que busca mejorar el desempeño de los aparatos administrativos. Yo creo que es un mensaje central, constructivo y de propuesta y visionario para entender
que si queremos mejorar, como ella también lo dice muy bien en la introducción, la relación del gobierno con los ciudadanos, esto pasa por la comunicación también de las burocracias con los dirigentes políticos y de las burocracias también con los grupos ciudadanos. Por ello, me parece central subrayar, mencionando también aquí a los colegas presentes, el doctor Martínez Pon nos señala que el concepto de profesionalización, él lo llama que es un paraguas, que lo mismo se conoce como servicio profesional o civil de carrera, y que abarca el tema de la gestión estratégica de los recursos humanos. Alejandro Herrera nos pone un punto muy neurálgico para reflexionar, lo que él denomina la crisis de credibilidad de las instituciones, que los gobiernos austeros no se convierten necesariamente en gobiernos efectivos, y finalmente que el capital humano tiene 3 ejes fundamentales de sustento: la ética, la técnica y los elementos gerenciales. Creo que en ese sentido, la revista cumple un propósito, yo diría, interdisciplinario, multifacético, y nos da una mirada muy actual y muy fresca en momentos que es importantísimo rescatar y revalorar la función pública en nuestro país, porque estamos viendo ejemplos de que algunos países que han sabido salir adelante de la pandemia es justamente por el éxito de las burocracias, de sus programas y particularmente de la capacidad de definir objetivos y de saber cumplirlos. En ese sentido, para ir cerrando mi comentario, yo diría, ¿qué balance puede hacerse sobre la base de la revista y las colaboraciones? Por alguna extraña razón, este país ha desarrollado más la parte política y sigue descuidando el desarrollo administrativo. Tenemos, por ejemplo, al INAI, tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, tenemos al Sistema Nacional Anticorrupción y tenemos un sistema de evaluación de acuerdo con la ley de presupuesto. Y sin embargo, el sistema profesional de carrera no ha cuajado. Sigue siendo un elemento básicamente que encabeza la administración pública federal, pero también recordemos que en el Estado mexicano hay un sector de órganos denominados constitucionales autónomos que tampoco tienen el desarrollo que hubiéramos querido comentar en esta ocasión y que están relacionados de manera muy importante con la economía, la producción de servicios, la parte social, la parte, digamos, de medición de la vida social en el país. Y en ese sentido hay una carencia todavía mayor. No hay un marco de referencia o algún conjunto de normas jurídicas que nos permitan subrayar que la profesionalización de los órganos autónomos constitucionales está regida por un marco común, por un marco que estableciera elementos que puedan compartir, identificarlos en perfiles, en compromisos y particularmente en estilos de gestión. El otro elemento, me parece que la profesionalización, lamentablemente, en México, no se ha asumido todavía como un imperativo de Estado. Y no se ha asumido en esa lógica porque sigue ganando tiempo lo inmediato, atrae la atención más lo político, que es importante. Pero recordemos que en México tenemos una institución, yo creo que es única, que ha sabido cuajar muy bien la variable política y la variable de la administración, y es el Instituto Nacional Electoral. Esa institución está construida con esfuerzo democrático generacional, con ideas muy lúcidas y con planteamientos muy interesantes. Y un ejemplo de la permanencia y continuidad y la buena calificación que ha obtenido el Instituto Nacional Electoral es justamente en el periodo de nuestro amigo y compañero Rafael Martínez Pon, que en un importantísimo informe de la Auditoría Superior de la Federación ubica al instituto en el segundo lugar en el desempeño, pero yo digo que es el primero, porque el primero se lo lleva la Secretaría de Relaciones Exteriores y es Administración Pública Central Federal. Entonces, en ese punto, ahí está el testimonio de que sí es posible, con seriedad y con responsabilidad, unir las dos variables que requieren los estados
pero protegiendo y cuidando la autonomía de la administración para que no sea arrasada a lo que llamaríamos las pugnas y las prisas de la política. Finalmente, ¿qué podemos subrayar? Podemos subrayar, en este caso, que si la administración pública sigue siendo objeto de trato inmerecido, de incomprensión metódica y de lenguaje denostativo, en esa misma medida el país no va a caminar. Yo asocio desarrollo con burocracia profesional, con meritocracia, con capacidad y sobre todo con resultados serios que puedan tener en sus manos los servidores públicos. Si persiste el comentario y las posturas de que la burocracia es una especie de casta dorada, créanme que es no entender la aportación de la burocracia en estos momentos a lo que ha venido siendo el país y que es más fácil siempre desacomodar y destruir que construir y desarrollar. Creo que la revista, en este caso, viste al instituto, viste la gestión del doctor Martínez Ansúrez, y la doctora Pardo nos entrega un número muy serio, muy ilustrativo y muy esclarecedor de lo que debe ser la profesionalización de la función pública en un panorama de responsabilidad y diríamos de desarrollo con creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valle. Bueno, antes de dar la palabra al presidente del INAH para que cierre con este evento, de mi parte, expresarle un doble agradecimiento a los participantes, no solo por haber aceptado comentar la revista, sino de haber venido acá. De hecho, yo sí quiero decir que hemos sido muy cuidadosos en las medidas que hemos tomado para poder realizar el evento. Los audiencias se pueden dar cuenta que estamos en un espacio abierto, previa a la utilización de medidas de higiene. No hemos utilizado micrófonos en manos, sino prácticamente a nivel de piso. Por lo que yo también le quiero dar las gracias a Luis Miguel por haber acogido la iniciativa. Y bueno, eso forma parte de la creatividad en la que hoy día estamos involucrados, pertenecientes a este tipo de trabajo. Seguramente vamos a seguir haciendo cosas igual de creativas en esto que decía yo, que ustedes también puedan identificar como Tevinam. Yo quiero finalizar mi participación con citando a Rubio, que ese es un pedido de opinión, que señala que a México le urge algo que no está en la agenda de los partidos políticos, pero también yo agregaría de los gobiernos actuales. Una burocracia eficaz y competente, porque después de lo que se ha dicho, después de este cierre magistral, el doctor Valle, creo que el tema está ahí. Esperemos que por ahí alguien nos oiga, no sería. Ahí me parece que estaríamos consiguiendo. Luis Miguel, por favor. Pues muchas gracias a todos por su atención. A mí no me gustaría decirles esto, que yo siempre he pensado que el gobierno es una pasión y la administración pública es una vocación, y que el gobierno necesita de la administración pública. El servidor público tiene que profesionalizarse y, como decía el doctor Uvalle, no es una burocracia dorada, pero tampoco es peyorativamente que se le llama siempre cuando un proceso se tarda para llegar a su final. Eso lo encontramos en todos lados. Nosotros apostaríamos por una nueva gestión pública, no desde la gerencia, sino desde el posburocrático, profesionalizando y capacitando siempre al servidor público, ponerlo al día en las herramientas que tenemos nosotros para poderle exigir. Los ejemplos que poníamos desde un inicio de España, y decía Rafael Martínez Pon que Bélgica, Luxemburgo tuvo mucho tiempo así, el mismo Suiza, cuando los cantones no se ponían de acuerdo en elegir un gobierno, solo las actividades que requerían la aprobación de la Cámara de Diputados eran las que se suspendían, pero también tenemos el ejemplo de Brasil, que desde el desafuero de Dilma Rousseff estuvieron al borde de la imputación desde el presidente hasta el Senado, y sin embargo un país de 220 millones de habitantes seguía funcionando, y esto funciona a pesar de nosotros. ¿Por qué? Por la administración pública. Vaya pues decirle de agradecerle a la doctora María del Carmen Pardo la coordinación de este número,
que es fundamental para nosotros porque es la esencia misma del Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias a todos, muchas gracias al maestro Alejandro Herrera, al doctor Ricardo Valle, a la doctora María del Carmen Pardo y Rafael, gracias por la atención y el evento. Buenas tardes a todos.